La historia de Nicolás Maduro y su presidencia es sin duda para los libros de historia. Ha hecho todo lo que estaba en su mano para afianzarse en el sillón presidencial, incluso recurriendo a los tribunales para consolidar su posición como gobernante de Venezuela. Su última victoria política ha sido recibida con críticas en todo el mundo y protestas en el país, donde se exige que se revelen los resultados reales de las elecciones. El descontento ha suscitado mucha ira y ha sumido a Venezuela en un estado de crisis. Crisis electoral en Venezuela. En medio de la agitación política y el aumento de las tensiones, Nicolás Maduro decidió dar un paso audaz. Después de las elecciones presidenciales de 2024, que muchos sospechaban que estaban manchadas de fraude, presentó un recurso de amparo constitucional ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ. Su objetivo era que se legitimaran a su favor los resultados de las elecciones, asegurando su posición como presidente para un tercer mandato. Sin embargo, esta medida fue recibida con una ola de críticas por parte de la oposición, que acusó al TSJ de estar demasiado cerca del régimen de Maduro. La falta de independencia del tribunal fue uno de los principales puntos de discordia, ya que muchos consideraban que los jueces eran meros títeres del gobierno, dispuestos a cumplir las órdenes de Maduro sin rechistar. Mientras tanto, Tarek William Saab, fiscal general, echó más leña al fuego al calificar de terroristas a los manifestantes de la oposición durante una rueda de prensa. Anunció que el número de detenidos había aumentado a 1062 e insinuó la posibilidad de dictar órdenes de detención contra quienes calificó de autores intelectuales de las manifestaciones. Para empeorar las cosas, afirmó que los manifestantes estaban fingiendo sus lesiones, utilizando ketchup para simular heridas, una declaración que fue recibida con incredulidad e indignación. Pero, ¿cómo se ha llegado a este punto? Para entender el caos, es necesario remontarse al inicio de las protestas, que estallaron después de que Maduro fuera declarado ganador de las elecciones presidenciales de 2024. Las protestas comenzaron el 28 de julio de 2024, tras las elecciones, cuando la gente salió a la calle para expresar su enfado por lo que consideraban unas elecciones fraudulentas. Las elecciones se celebraron en el contexto de la actual crisis venezolana, una situación definida por las dificultades económicas, la inestabilidad política y el descontento generalizado con el gobierno. El anuncio de la victoria de Maduro por parte de Elvis Amoroso, del Consejo Nacional Electoral, en la madrugada del 29 de julio, fue la chispa que encendió los disturbios. La mayoría de la oposición, encabezada por María Corina Machado y el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González, denunció inmediatamente los resultados, alegando fraude electoral. Argumentaron que González había ganado por una amplia mayoría, y no eran los únicos. Muchos países de todo el mundo reconocieron a González como presidente electo o pidieron una auditoría de los resultados electorales. Maduro, sin embargo, se apresuró a proclamarse presidente para un tercer mandato, incluso antes de que se publicaran los resultados completos de la votación. Los líderes de la oposición, Machado y González, instaron a sus seguidores a permanecer en los centros de votación para proteger el recuento de votos, pero se abstuvieron de convocar protestas generalizadas. El día de las elecciones, los venezolanos residentes en ciudades brasileñas como Pacaraima, Boa Vista y Sao Paulo también organizaron protestas contra Maduro. En Sao Paulo, cientos de migrantes venezolanos se reunieron para defender la democracia y pedir libertad. Pero la situación se agravó rápidamente cuando Julio Valerio García, ciudadano de Táchira, fue asesinado a tiros por un grupo de motoristas y otras 4 personas resultaron heridas. Al día siguiente, el 29 de julio, estallaron protestas en toda Venezuela. Desde el este hasta el oeste y el suroeste de Caracas, la gente golpeaba cacerolas y sartenes en una forma de protesta conocida como cacerolazos. Se registraron manifestaciones en varios barrios de la capital, como Isaías Medina Angarita en Catia, Ruperto Lugo y Ruiz Pineda, así como en la autopista Caracas-La Guaira. También hubo protestas en Cagua, Aragua y un sector del estado Falcón. En Petare, una de las barriadas más grandes de Caracas, estallaron protestas en varios barrios, como San Blas y La Dolorita. Se registró una fuerte presencia policial en toda la capital, mientras las autoridades se preparaban para más disturbios. A medida que se extendían las protestas, también se registraron manifestaciones públicas contra el gobierno venezolano en varias ciudades extranjeras con grandes comunidades de la diáspora venezolana. En la isla de Margarita, cientos de civiles tomaron la avenida 4 de Mayo en Porlamar, arrancando pancartas políticas que promovían a Maduro. La Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional acudieron rápidamente al lugar, donde emplearon la fuerza para dispersar a los manifestantes. A pesar de sus esfuerzos, las protestas continuaron en la avenida La Ullama,
donde los manifestantes intentaron derribar una estatua de Hugo Chávez. Fueron recibidos con más fuerza por los funcionarios nacionales, que dispararon perdigones y gases lacrimógenos para sofocar los disturbios. Los manifestantes se defendieron con piedras, palos y cócteles Molotov. En todo el país se produjeron escenas similares. En Coro, los manifestantes derribaron una estatua del difunto presidente Hugo Chávez, y este acto de desafío se convirtió rápidamente en una tendencia nacional. En otras ciudades y pueblos se destruyeron carteles y murales de propaganda bolivariana, y se derribaron otras numerosas estatuas de Chávez. En la autopista Caracas-La Guaira, manifestantes del sector de El Limón bloquearon la carretera, aumentando aún más la tensión. Maduro, en respuesta a las protestas, culpó a los grupos civiles de oposición, conocidos como comanditos de los disturbios del 29 de julio. Amenazó con encarcelar a los responsables y acusó a Estados Unidos de orquestar las protestas, aunque no aportó pruebas que respaldaran sus afirmaciones. En una demostración de fuerza, llamó a todos los chavistas, sus fieles seguidores, a salir a la calle a la mañana siguiente en todos los estados y ciudades del país para defender la paz. En medio del caos creciente, Tarek William Saab anunció una investigación sobre la líder opositora María Corina Machado. La acusó de estar implicada en un ataque informático y sabotaje durante las elecciones presidenciales, alegando que había intentado alterar el sistema electoral y el número de votos de Macedonia del Norte. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, solo el 29 de julio se registraron 183 protestas en 20 de los 23 estados. En algunas de estas protestas, 5 estatuas de Hugo Chávez fueron derribadas o destruidas. La violencia de ese día se saldó con la muerte de 2 personas, entre ellas un chico de 15 años, y dejó heridos a 7 manifestantes. El Foro Penal, una organización de derechos humanos, informó de un total de 6 muertos, 132 heridos y 50 detenidos en todo el país, con 3 muertes no confirmadas relacionadas con disparos. En respuesta a la crisis en curso, la Plataforma Unitaria, coalición de partidos de la oposición, convocó una movilización masiva del pueblo frente a la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Caracas. Su objetivo era defender su victoria electoral, y tanto María Corina Machado como Edmundo González se dirigieron a los congregados. Se celebraron asambleas similares en otras ciudades, como Barquisimeto, Valencia, Maracay, San Fernando de Apure y Los Teques. Durante la manifestación de los Palos Grandes, Caracas, Machado y González anunciaron que habían recuperado y digitalizado el 80% de las actas de escrutinio, un paso crucial en su lucha por demostrar que las elecciones fueron fraudulentas. Sin embargo, sus esfuerzos se toparon con la resistencia de las autoridades. La Guardia Nacional Venezolana dispersó a la multitud con gases lacrimógenos y colectivos, grupos paramilitares progubernamentales, se unieron a las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir a los manifestantes. Los disturbios continuaron durante la noche. En Punto Fijo, los manifestantes incendiaron la alcaldía de Carirubana y la sede regional del PSUV, el partido gobernante. Grupos de milicianos armados, como el Tren del Llano, se enfrentaron a policías, militares y colectivos en Valle de la Pascua, estado de Guárico, lo que agravó aún más la violencia. Las Fuerzas Armadas venezolanas, encabezadas por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, expresaron su absoluta lealtad y apoyo incondicional a Nicolás Maduro. Los enfrentamientos entre civiles, grupos armados y fuerzas gubernamentales continuaron hasta altas horas de la noche, especialmente en Petare, donde la violencia parecía no tener fin. Hasta el 30 de julio, un total de 12 personas habían muerto y más de 750 habían sido detenidas. A medida que la situación se descontrolaba, el mundo empezó a darse cuenta. La misión internacional de la ONU expresó su profunda preocupación por la violencia y las denuncias de violaciones de los derechos humanos en Venezuela tras las elecciones. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, anunció que presentaría una denuncia contra Maduro ante la Corte Penal Internacional, CPI, que ya estaba investigando a Venezuela por crímenes de lesa humanidad. Almagro instó a la CPI a emitir una orden de arresto contra Maduro por la represión que está teniendo lugar tras las elecciones. El 1 de agosto, Amnistía Internacional, AI, y otras 11 organizaciones de derechos humanos emitieron una contundente declaración condenando las acciones represivas del régimen de Maduro. La declaración destacaba el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas, las detenciones por motivos políticos, los homicidios potencialmente ilegítimos y las restricciones a la libertad de prensa. AI y sus cofirmantes pidieron a las autoridades venezolanas que respetaran el derecho a la protesta
e instaron a la comunidad internacional a documentar los delitos cometidos durante el proceso postelectoral para las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. Estados Unidos también intervino, y Brian Nichols, del Departamento de Estado, condenó la represión y la violencia continuas en Venezuela. Sin embargo, Maduro no iba a permitir que la condena internacional se interpusiera en su camino. En una medida polémica, decidió prohibir X, la plataforma de medios sociales antes conocida como Twitter, durante 10 días, acusando a su propietario, Elon Musk, de incitar al odio y al fascismo. La decisión de Maduro de prohibir X fue recibida con reacciones encontradas. Acusó a Musk de violar las normas de la red social e incluso le comparó con un burro, comparación que Musk no tomó a bien. Los dos habían estado intercambiando insultos durante algún tiempo, con Musk acusando a Maduro de orquestar un gran fraude electoral y llamándole dictador. En su estilo típico, Maduro utilizó la televisión estatal para anunciar que X saldría de circulación durante 10 días. También instó a sus seguidores a abandonar WhatsApp, propiedad de Meta, en favor de Telegram o WeChat, alegando que la aplicación de mensajería estaba siendo utilizada para amenazar a las familias de soldados y policías. Sin embargo, la batalla online entre Elon Musk y un líder mundial no es la primera de este tipo. Maduro contra Elon Musk. Elon Musk, el multimillonario tecnológico conocido por sus aventuras en la exploración espacial y los vehículos eléctricos, añadió recientemente otro nombre a su creciente lista de adversarios: Nicolás Maduro. El enfrentamiento comenzó tras los controvertidos resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que tanto Maduro como su oposición se atribuyeron la victoria. Musk, que nunca ha rehuido las peleas, acusó en X a Maduro de un gran fraude electoral. Su contundente declaración, «¡Qué vergüenza de dictador Maduro!», provocó un acalorado intercambio entre ambos. Maduro, autoproclamado líder socialista, no se tomó a la ligera la acusación de Musk. Contraatacó, llamando a Musk el archienemigo de la paz de Venezuela. La tensión entre ambos aumentó rápidamente, ya que las autoridades venezolanas retrasaron la publicación de los resultados detallados de las elecciones. A pesar de este retraso, Maduro fue declarado ganador con el 51% de los votos, mientras que su principal oponente, el diplomático retirado Edmundo González, obtuvo el 44%. El retraso de los resultados y las distintas reclamaciones de victoria han sumido a Venezuela en un estancamiento político, en el que la oposición se niega a aceptar el resultado. Para la oposición venezolana, estas elecciones debían suponer un punto de inflexión. Tras fracasar en su intento de destituir a Maduro a través de 3 rondas previas de protestas desde 2014, habían depositado sus esperanzas en las urnas. A pesar de todo lo que ha pasado, las elecciones de 2024 fueron una de las más pacíficas de los últimos tiempos, dando a muchos venezolanos la esperanza de que el país podría finalmente dejar atrás su turbulenta historia política y poner fin a 25 años de gobierno de partido único. Sin embargo, esas esperanzas se desvanecieron rápidamente cuando empezaron a surgir acusaciones de fraude y manipulación. Musk, siempre activo en las redes sociales, fue más allá al retuitear un comentario de su amigo, el presidente argentino Javier Milei. En su tuit, Milei expresaba su incredulidad ante los resultados electorales, sugiriendo que las cifras anunciadas no se correspondían con la realidad sobre el terreno. Afirmó que el mundo estaba esperando que el gobierno venezolano reconociera su derrota tras años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Este apoyo de un líder sudamericano no hizo más que echar leña al fuego, solidificando aún más la posición de Musk contra Maduro. Maduro respondió rápidamente a las publicaciones de Musk en las redes sociales. Etiquetó al multimillonario como una amenaza para Venezuela y lo acusó de representar la ideología fascista, algo que Maduro afirmó que era antinatural y antisociedad. En un discurso, Maduro advirtió a Musk que se controlara, afirmando que «el que se meta conmigo se seca». Esta amenaza, combinada con las acusaciones de fascismo de Maduro, profundizó aún más la brecha entre el líder venezolano y uno de los magnates tecnológicos más influyentes del mundo. No es la primera vez que Musk se mete en política internacional, ni su primer enfrentamiento con un gobierno extranjero. A principios de año, Musk se vio envuelto en una acalorada disputa con un juez del Tribunal Supremo de Brasil por cuestiones relacionadas con la libertad de expresión, las cuentas de extrema derecha y la difusión de información errónea en X. Desde que adquirió la plataforma, Musk ha realizado cambios radicales, revocando muchas de las políticas anteriores de Twitter y restableciendo cuentas que habían sido prohibidas por promover discursos de odio y teorías conspirativas. Este enfoque le ha valido tanto elogios como críticas. Algunos elogian su compromiso con la libertad de expresión
y otros le acusan de promover ideologías peligrosas. En Estados Unidos, la libertad de expresión es un derecho constitucional que permite una amplia gama de expresiones, pero no puede decirse lo mismo de muchos otros países, incluido Brasil. En Brasil, los jueces tienen autoridad para ordenar la retirada de contenidos de cualquier sitio, y algunas de estas decisiones se mantienen incluso en secreto para el público. Uno de esos jueces, Alexandre de Moraes, magistrado del Tribunal Supremo, se convirtió en una figura destacada en la lucha de Brasil contra la propagación de la desinformación y el extremismo de extrema derecha. Sus esfuerzos incluyeron la supervisión de una investigación de 5 años sobre lo que se conoce como las milicias digitales, una red de partidarios de Bolsonaro y activistas de extrema derecha acusados de difundir noticias falsas difamatorias e incitar a la violencia. La implicación de Musk en la política brasileña se produjo después de años en los que usuarios X de extrema derecha intentaron llamar su atención sobre las acciones de Moraes. Con frecuencia etiquetaban a Musk en sus publicaciones, instándole a tomar partido contra lo que consideraban censura y persecución política. Al final, Musk se dio por aludido y volvió a publicar un post de asuntos gubernamentales globales de X en el que se dirigía directamente a de Moraes con la pregunta: ¿por qué haces esto, Alexandre? Este desafío público no pasó desapercibido para la justicia brasileña. En respuesta a las acciones de Musk, de Moraes acusó al multimillonario de emprender una campaña de desinformación pública contra el máximo tribunal brasileño. Incluso ordenó una investigación sobre Musk, citando la preocupación por la difusión de noticias falsas difamatorias y la posible obstrucción de la justicia. Musk, sin embargo, no dio marcha atrás. Advirtió de que el restablecimiento de las cuentas prohibidas, bloqueadas principalmente en Brasil, podría suponer una pérdida de ingresos para X en el país e incluso podría obligar a la empresa a cerrar su oficina local. Esta audaz postura no hizo sino intensificar el conflicto entre Musk y de Moraes, negándose ambas partes a ceder. Pero Brasil y Venezuela no son los únicos países en los que Musk ha sido noticia por sus comentarios políticos. También ha criticado el trato que da Alemania a los inmigrantes, ha acusado al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, de ser un tirano que amordaza la palabra, e incluso ha patrullado la frontera entre Estados Unidos y México con un sombrero de vaquero, ofreciendo su propio plan para detener la inmigración indocumentada. Las incursiones de Musk en la geopolítica han sido recibidas con una mezcla de diversión y crítica, ya que parece decidido a dar a conocer sus opiniones sobre una amplia gama de cuestiones internacionales. Uno de los momentos más polémicos de Musk fue cuando se burló de las insistentes peticiones de Ucrania de financiación y ayuda militar estadounidenses. En un meme compartido en X, Musk se burló del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, sugiriendo que el líder ucraniano pedía dinero constantemente. El meme mostraba una imagen alterada de Zelensky, con expresión crispada, acompañada del pie de foto. Cuando han pasado 5 minutos y no has pedido $1.000 millones en ayuda. Este post no sentó bien a muchos, especialmente a los ucranianos. Ruslan Stefanchuk, presidente del Parlamento ucraniano, respondió con su propio meme, burlándose de la prueba fallida del cohete SpaceX Starship de Musk. Insinuó que el intento de Musk de conquistar el espacio había acabado en desastre, diciendo: «El caso de un tío que intentó conquistar el espacio, pero algo salió mal, y en 5 minutos estaba de mierda hasta las cejas». Los medios de comunicación ucranianos también criticaron a Musk, acusándole de difundir propaganda rusa. Ni siquiera los líderes occidentales se mostraron complacidos con las payasadas de Musk. Grant Shapps, secretario de Defensa del Reino Unido, calificó de inútil el meme de Musk. Mikhailo Podolyak, asesor de Zelensky, señaló que las bromas de Musk eran fáciles de hacer desde la seguridad de su distante ubicación, lejos de los frentes de la guerra. A pesar de las reacciones, Musk no se ha disculpado. Su apoyo inicial a Ucrania, que incluía la donación de miles de terminales SpaceX Starlink y la cobertura de los costes de servicio para el ejército ucraniano, se ha agriado con el tiempo. Con el tiempo, Musk empezó a cuestionar el nivel de apoyo occidental a Ucrania e incluso compartió una propuesta de paz que se alineaba con muchos de los objetivos estratégicos de Rusia. Otras escapadas geopolíticas de Musk también han suscitado críticas. Hizo comentarios sobre las operaciones alemanas de rescate de inmigrantes en el Mediterráneo, donde sugirió que los esfuerzos estaban emitiendo vibraciones de invasión. En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores se limitó a decir: «Se llama salvar vidas». La disposición de Elon Musk a desafiar a los líderes mundiales, como Nicolás Maduro, no es sorprendente dada su reputación, pero más que eso, muestra cuán fuerte es el desacuerdo con los resultados de las elecciones venezolanas en un escenario global. No es la primera vez que esto ocurre.
Esta crisis ha ido subiendo de tono en los últimos 5 años. 5 años de drama político. El problema al que se enfrenta ahora Venezuela no empezó este año. De hecho, viene de lejos. Los últimos 5 años han sido una combinación de peleas de ida y vuelta entre figuras políticas opuestas, decididas a tomar las riendas del poder en la nación. En enero de 2019, Venezuela se encontró en un lío político. El país, que ya se enfrentaba al colapso económico y a crisis humanitarias, tuvo que lidiar con un problema aún mayor. Se centraba en Juan Guaidó, un joven político que acababa de ser nombrado presidente de la Asamblea Nacional. Su partido, Voluntad Popular, había tomado las riendas de la Asamblea como parte de un acuerdo de rotación entre los partidos de la oposición. Mientras tanto, Nicolás Maduro, el presidente en funciones, se preparaba para iniciar su segundo mandato en medio de acusaciones generalizadas de fraude electoral e ilegitimidad, como de costumbre. Pocos días después de asumir su nuevo cargo, Guaidó comenzó a sentar las bases de lo que se convertiría en un dramático enfrentamiento con Maduro. Argumentó que, con el nuevo mandato de Maduro previsto para el 10 de enero de ese año, Venezuela se quedaría sin presidente legítimo, dada la creencia generalizada de que las elecciones habían sido amañadas. Guaidó llamó a los soldados del país a defender la Constitución, instándoles a apoyar al pueblo y rechazar el gobierno de Maduro. Poco después, empezaron a surgir señales de la crisis que se avecinaba. Cristian Serpa, magistrado del Tribunal Supremo conocido por su cercanía a Maduro, desertó repentinamente a Estados Unidos. Serpa llamó a Maduro incompetente e ilegítimo. Fue un giro sorprendente de los acontecimientos que alimentó aún más el impulso de la oposición. El 10 de enero, mientras Maduro juraba el cargo, la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución que declaraba ilegítima su presidencia y pedía nuevas elecciones. A pesar de la creciente reacción internacional, Maduro encontró cierto apoyo de pesos pesados mundiales como Rusia, China, Turquía y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Pero incluso con estos aliados de su lado, la presión sobre Maduro iba en aumento. Guaidó llevó su lucha a las calles. El 11 de enero de 2019 convocó una asamblea pública en Caracas. Hablando en nombre de la Asamblea Nacional, Guaidó declaró que Venezuela había caído en una dictadura de facto y el país estaba sin líder. En la concentración también intervinieron dirigentes de varios partidos políticos, sindicatos, mujeres y estudiantes. La oposición invocó los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución, argumentando que tenían derecho a asumir las competencias del Poder Ejecutivo. Guaidó anunció que el 23 de enero se celebrarían protestas en todo el país. Ese día era el aniversario de la destitución del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958. Y Guaidó esperaba claramente aprovechar ese espíritu revolucionario. El lema de las protestas era sencillo: sí se puede. Entre bastidores, la Asamblea Nacional y la coalición opositora Frente Amplio Venezuela Libre trabajaban duro para organizar una fuerza nacional unificada. Incluso se anunciaron planes para ofrecer incentivos a los militares para que abandonaran a Maduro. Durante uno de sus discursos, Guaidó dijo que estaba dispuesto a tomar el mando del país, pero solo con el apoyo del pueblo venezolano. Fue una declaración atrevida, que la Asamblea Nacional hizo suya en un primer momento, emitiendo un comunicado de prensa en el que decía que Guaidó había asumido el papel de presidente en funciones. Pero luego la Asamblea se retractó de la declaración solo para emitir otra más tarde ese mismo día, aclarando que Guaidó estaba simplemente dispuesto a asumir el mando si el pueblo lo apoyaba. Sin embargo, Maduro se negó a ceder. Descalificó a la oposición como un grupo de niñitos, burlándose de Guaidó como inmaduro. Su ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, fue un paso más allá y amenazó con preparar una celda para Guaidó. También le pidió que se apresurara en la selección de su gabinete para poder prepararles también celdas. A medida que aumentaba la tensión, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, con sede en Panamá, escribió a Guaidó instándole a convertirse en presidente en funciones. La comunidad internacional empezaba a tomar partido. El primero en respaldar oficialmente a Guaidó fue el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que tuiteó su apoyo, afirmando que la asunción de la presidencia interina por parte de Guaidó se ajustaba a la Constitución. Rápidamente le siguieron los apoyos de Brasil y Colombia. Luego, el 13 de enero, las cosas dieron un giro dramático. Guaidó fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, pero fue liberado 45 minutos después. Los agentes del SEBIN, que lo habían detenido, fueron despedidos de inmediato, y el ministro de Información, Jorge Rodríguez, afirmó que los agentes habían actuado sin órdenes. Incluso sugirió que la detención era un truco publicitario, orquestado por Guaidó, para aumentar su popularidad.
pero observadores externos, incluidos corresponsales de BBC News, creyeron que se trataba de una auténtica emboscada destinada a enviar un mensaje a la oposición. La detención, aunque breve, provocó indignación. Almagro la calificó de secuestro, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, la tachó de detención arbitraria. Guaidó argumentó que la pérdida de control del gobierno sobre sus fuerzas de seguridad mostraba lo desesperado que se había vuelto Maduro. Para el 15 de enero, la Asamblea Nacional se había movido para escalar la presión sobre Maduro. Aprobaron una ley para trabajar con países extranjeros para congelar las cuentas bancarias del gobierno de Maduro. Guaidó escribió un artículo de opinión para The Washington Post, en el que expuso su caso contra Maduro, calificándolo de usurpador y argumentando que era hora de restaurar la democracia en Venezuela. Dejó claro que su objetivo era sustituir a Maduro de forma interina, de acuerdo con la Constitución. La situación llegó a un punto de ebullición el 21 de enero de 2019. Más de 2 docenas de guardias nacionales protagonizaron un motín contra Maduro con la ayuda de residentes locales. Las fuerzas gubernamentales se movilizaron rápidamente para reprimir el levantamiento, utilizando gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Los oficiales rebeldes fueron capturados, pero los disturbios ya se habían extendido. Esa noche, más de 30 comunidades de Caracas y sus alrededores estallaron en protestas. Los enfrentamientos más intensos se produjeron en San José de Cotiza, donde habían sido detenidos los guardias nacionales rebeldes. Las protestas resonaron en toda la capital, con el sonido de los cacerolazos que se escuchaban por toda la ciudad. Trágicamente, una mujer de San José de Cotiza fue confundida con una manifestante y asesinada por miembros de un colectivo, que luego le robaron el teléfono. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, hizo una llamada directa a Guaidó, ofreciéndole su apoyo. El 23 de enero, Guaidó dio el paso decisivo que muchos habían previsto. Se juramentó como presidente interino de Venezuela. Esa mañana, tuiteó: «Los ojos del mundo están puestos hoy en nuestra patria». Y así fue. Ese día, millones de venezolanos salieron a las calles en apoyo de Guaidó, mientras que solo unos pocos cientos de partidarios acérrimos de Maduro se reunieron frente al Palacio Presidencial de Miraflores. En Caracas, en una calle bloqueada, Guaidó se subió a un escenario y prestó juramento como presidente interino. Su declaración fue recibida con un reconocimiento internacional inmediato. Estados Unidos fue el primero en anunciar su apoyo, seguido de Colombia, Brasil y Canadá. La Guardia Nacional venezolana, mientras tanto, se dedicó a intentar contener las protestas, utilizando gases lacrimógenos para dispersar a las multitudes y bloqueando carreteras para impedir que se sumaran más manifestantes. Algunas de las protestas se tornaron violentas y al final del día, al menos 13 personas habían muerto. La situación era tan grave que Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, pidió que se investigara el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. En los días siguientes, Guaidó empezó a formar gobierno. Nombró a diplomáticos y ayudantes para representar a su administración en el extranjero, entre ellos a Carlos Vecchio, como enviado a Estados Unidos, y a Gustavo Tarre, a la OEA. También anunció la creación del Plan País, un proyecto para la reconstrucción de Venezuela. La Asamblea Nacional aprobó una ley de amnistía que ofrece protección a los militares y funcionarios que ayudaron a restablecer el orden constitucional. El 5 de febrero se aprobó el Estatuto para la Transición a la Democracia, que establece el marco legal para el gobierno interino de Guaidó. Esta creciente división entre Guaidó y Maduro no ha hecho sino agravar los problemas económicos de Venezuela. En febrero de 2020, el país lidiaba con una de las peores crisis humanitarias de su historia. La otrora próspera nación rica en petróleo se caracterizaba ahora por la hiperinflación, la grave escasez de alimentos y medicinas, y un éxodo masivo de sus ciudadanos. El Fondo Monetario Internacional, FMI, estimó que la economía de Venezuela se había contraído un 65% entre 2013 y 2019. Si disfrutaste viendo este video, asegúrate de revisar nuestros otros videos similares y sorprendentes en la pantalla. Gracias por verlo y hasta la próxima.